Julio Contegrande está en comunicación telefónica, justamente el procurador bonaerense. Vamos a hablar nuevamente de las amenazas de bomba en las escuelas, una cuestión que preocupa y mucho, y sobre todo saber cuáles son las medidas que se pueden llegar a tomar. Buen día, Agustina Scioli y Claudio Rigoli, los saludan. Buen día, ¿cómo les va? Gracias por el llamado. No, por favor, gracias por estos minutos con nosotros. Bueno, la verdad que entre lo que está gastando el Estado en cada una de las amenazas, porque lógicamente el protocolo hay que aplicar, ¿no? Paralelamente el tema de que en su gran mayoría son menores de edad. Entonces esto se complica porque son inimputables. ¿Cuál es la medida que para usted debiera tomarse? Estamos haciendo varias cosas. Nosotros en la Procuración General, haciendo un seguimiento de lo que son las estadísticas de los delitos, mediados fines del mes de julio, empezamos a notar una tendencia de crecimiento en estos delitos. Es bueno rescatar algo que se ha dicho mucho, pero me parece que nunca es poco, que es un delito y no una broma, no es un chiste. Esa tendencia nos llevó a constituir una mesa de seguimiento, y en función de la mesa de seguimiento fuimos detectando la evolución. Pusimos esto en contacto y ya estaba al tanto el Ministerio de Seguridad de la provincia, se articuló y se empezó a avanzar en la investigación. Efectivamente, nosotros tenemos al día de ayer, al mediodía, 1.505 denuncias transformadas en investigaciones penales preparatorias, es decir, en causas en los cuales hay 7 imputados mayores, 46 imputados menores imputables, es decir, entre 16 y 18 años, y 52 menores inimputables. Muchos menores y muchos inimputables del total de los 1.505, lo que no significa que no se pueda hacer una persecución penal respecto de personas mayores por distintas circunstancias. En algún caso, o en algunos casos, la investigación puede determinar que al ser inimputables los padres no tienen responsabilidad penal primaria, pero si pusieron los materiales o los instrumentos con los cuales se comete el delito a disposición para la comisión del delito por los menores, se puede configurar una participación en el delito en términos de autor mediato. Contegrande, con este Claudio Rigoli, con esto quiere decir usted que si los hijos menores de edad utilizaron el celular del padre o de la madre, ese es elemento como para cometer el delito. Si se lo dieron para cometer el delito, sí. La prueba es compleja, pero nosotros no descartamos que podamos probar eso. Y por otra parte, nosotros hicimos una superposición de la totalidad de los números telefónicos desde los cuales se hicieron los 1.505 llamados, para ver si existe entre ellos algún tipo de vinculación con algún o algunos teléfonos ajenos a la comisión de estos delitos, y allí ya detectamos, en principio, en el primer peinado de situación, 7 teléfonos que no intervinieron en las denuncias, en las amenazas, pero que curiosamente coinciden con varios de los teléfonos que sí intervinieron. Entonces ahí podemos nosotros trabajar en otra hipótesis delictiva, que es una eventual asociación ilícita o eventualmente algún delito con una pena mayor que permita ir detrás de alguna situación de conexidad. Claro. Doctor Contegrande, Tuni Colman lo saluda. Buen día. ¿Esto significa que hay una organización? No en principio, pero que probablemente se haya generado en la dinámica sí algún tipo de vinculación o aprovechamiento consolidado, coordinado. Nosotros no vemos al principio, es decir, desde mediados del mes de julio hasta hace unos 45, 60 días, algún tipo de organización, pero evidentemente por alguna circunstancia estamos tratando de verificar si ha habido alguna coordinación. O sea, que se llaman entre ellos y que se dicen que vivos que somos, etcétera, etcétera, pero que no son parte de una estructura dedicada a, digamos, conformada para perjudicar al Estado. Sí, no da la impresión de que sea eso, pero sí probablemente en la dinámica, por eso digo, tal vez de 2 meses a esta parte, 45 días a esta parte, se haya producido un aprovechamiento de las circunstancias y se haya generado un mecanismo de coordinación para poder potenciar esto, y es detrás de lo que estamos, ¿no? Hay un caso particular, un chico de 18 años que realizó cerca de 40 llamados, ¿sí? Ayer dábamos a conocer este caso. ¿Qué sucede con este joven? Bueno, el joven ¿es acumulable? El joven es imputable, eventualmente se puede multiplicar los hechos delictivos y esto generarle un incremento eventualmente de una situación procesal más compleja. Estamos también analizando
si él estas actividades las realizó de forma independiente o eventualmente con la participación de otras personas. Claro, por eso lo escuchamos al fiscal general de Morón diciendo, tenía el caso del chico que había hecho 11 llamadas con amenazas de bomba, dice, bueno, la pena en expectativa va entre los 2 años y los 50 años. Yo digo, pero ¿se pueden sumar las condenas por la cantidad de llamadas que se hicieron? No, claro que no. Pero sí hay una situación de complejidad. Se complica la situación procesal porque se comete más de un delito que puede estar en concurso real o ideal con otros, eventualmente con el de la misma naturaleza. Y esto provoca no solo una situación final compleja en términos de pena definitiva, sino también la situación procesal de hacer no escarcelable el eventual detención. Contegran, ¿cuál es la radiografía que van teniendo día a día de las amenazas de bomba? En los últimos o en esta semana, ¿ha decrecido el número o...? Ha habido una migración de algunos departamentos judiciales hacia otros. El número relativo diario y semanal se mantiene o en algunos casos decrece, pero ha habido claramente una migración desde algunos departamentos judiciales donde se produjeron hechos de magnitud en un comienzo, como Morón, San Martín, y actualmente en los últimos días ha habido un crecimiento muy fuerte en 3 de febrero, por ejemplo, lo que nos hace sospechar también que puede haber algún tipo de conducción en parte de estos llamados, que es detrás de lo cual estamos trabajando. ¿Sabe si se evalúa algún cambio en el protocolo o si se sigue, independientemente de que, bueno, esto se volvió una suerte de moda, mala moda, por cierto, y si se sigue aplicando de la misma manera, con la misma rigurosidad, movilizando también los mismos recursos? Nosotros trabajamos en colaboración con el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Educación hace unos meses, casualmente, en la actualización del protocolo. En mi opinión, el protocolo es un protocolo que es de avanzada, está bien actualizado, tiene un grado de sofisticación compatible con la situación general. El tema es muy delicado y ante la necesaria alternativa de discernir entre hacer o no la denuncia, sin ninguna duda, al estar en juego la salud, las personas, de niños, tanto los estudiantes como los educadores y personal no docente de los establecimientos educativos, la opción siempre es a favor de evitar el riesgo, de modo que lo sustancial del protocolo, entiendo, y también aspectos técnicos de ejecución, en mi opinión, son adecuados. Contegran, no sé si usted tiene el dato concreto, porque se ha hablado que cada operativo que se monta para cuando hay una amenaza de bomba entre la brigada de explosivos, los bomberos, la policía, el SAME de cada lugar, se ha hablado de entre 30.000 y 50.000 pesos. ¿Usted tiene el dato concreto de eso? Depende de cada circunstancia. El Poder Ejecutivo nos ha solicitado que nosotros evaluemos el gasto que implica para este área del Poder Judicial cada una de estas intervenciones para poder hacer el reclamo correspondiente, además de lo que tiene que ver con el gasto que produce al Poder Judicial, en términos de daño o de costo directo y de gastos improductivos, ¿no? Porque la aplicación de recursos hacia un destino que eventualmente no debiera ser, se debe sumar lo que implica desde el punto de vista del Ejecutivo y del Ejecutivo Municipal. Una de las charlas con intendentes tenía que ver con la decisión que a mí me trasladaron de incorporar también los reclamos pecuniarios los municipios, de modo que puede oscilar entre 25 y en algunos casos puede llegar, a mi juicio, a 100.000 pesos o más, tal vez, según las circunstancias. Claro, y tiene que ver la cuestión también de eso del área del Estado. Algunos dicen, tendrían que incorporar también a ese kiosquero, comerciante, lo que fuera en la cuadra, que tiene que evacuar y durante varias horas tiene que tener cerrado su comercio porque no vende absolutamente nadie, ese lucro cesante de los comerciantes, ¿no? Sí, claro, ese reclamo es un reclamo individual, que en particular, que también en términos de la consecuencia para quienes se intervinieron en esto, directo e indirectamente, hay que tener en cuenta. Contegran, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes por el llamado, un saludo a todos. Gracias. Hasta luego.